Una vez más exponemos nuestras vidas a tu palabra. Una vez más estamos aquí para que tu Santo Espíritu hable a nosotros. Una vez más estamos aquí para que tu Santo Espíritu dirija mis labios para compartir tu palabra y abras el entendimiento y el corazón de tus hijos, de mis hermanos, para recibir tu santa palabra. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te adoramos. Amén. Quisiera tocar por quizás 2 o 3 semanas, aún no lo sé, pero más o menos 2 o 3 semanas, el tema de la providencia de Dios, la doctrina de la providencia de Dios. La razón por la que quisiera enfrentar este tema es porque vivimos en un mundo donde el hombre ha sido dominado por una idea equivocada. Muchos viven, y eso sería el hombre natural, pero me asusta pensar que a veces también los que hemos venido al Señor tenemos este problema. Muchos viven creyendo en la buena o la mala suerte. Nadie diga amén. Muchos viven creyendo en la buena o la mala fortuna. Muchos viven creyendo que la vida es como una ruleta o que la vida es como una gran tómbola a la cual hay que echar sobres y te ha tocado. Y digo, me asusta pensar que a veces entre los evangélicos puede suceder esto, porque de repente escucho frases como estas: qué afortunado eres, qué buena suerte tuviste, que el Señor te dio una bonita voz para cantar. ¿Buena suerte? ¿Afortunado? No, eso funciona en el mundo, pero no funciona para nosotros cuando hemos venido al Señor. Vivimos en un mundo dominado por los horóscopos, por la lectura del café o el tarot, y posiblemente eso estuvo en nuestra antigua manera de vivir. Pero cuando venimos a las Escrituras y hablamos de doctrina de providencia o de la doctrina que tiene que ver con esto, nos damos cuenta de la realidad. La palabra providencia o la doctrina de providencia va muy pegada o va muy junto con lo que nosotros conocemos como la soberanía de Dios. Pero entonces voy a tratar de considerar algunos aspectos este día para poder regresar la semana que viene y descifrar más aspectos de esto. Permítame citar a 2 autores, simple y sencillamente para que antes de llegar a la palabra abramos un poquito nuestro entendimiento. Benjamin Franklin dijo: Dios gobierna en los asuntos humanos. Si una ave no cae a tierra sin su divino conocimiento, seguramente no hay imperio que duda surgir sin su divino conocimiento. ¿Qué queremos reconocer con esta frase? Que a Dios no se le escapa una sola cosa, por más pequeña o por más grande que ésta parezca. R.C. Sproul ilustró este mismo principio. Aunque el destino es ciego, Dios lo ve todo. Aunque la fatalidad es impersonal, Dios es Padre. Aunque la fortuna no tiene voz, Dios sí puede hablar. No hay fuerzas impersonales y ciegas actuando en la historia de la humanidad. Todo acontece por la mano invisible de la providencia. Hermanos, no hay una sola cosa, no hay una sola área de la vida, de la política, de la economía, de la nación, de la vida espiritual que se escape de las manos de Dios. Entonces, nosotros afirmamos que no solo Dios creó el universo, sino que Dios domina sobre el universo. Todo lo que sucede en este mundo se debe a la dirección directa de Dios, y a esto es a lo que llamamos providencia divina. Dicha doctrina tiene mucho que ver con la relación que Dios guarda en la actualidad con su creación. Entonces, abre tu Biblia, por favor, al Salmo 103. Vamos a leer 2 salmos. Salmo 103. ¿Me ayudas con él? Verso 19. Salmo 103, 19. El Señor ha establecido su trono. ¿Dónde? En los cielos, y su reino domina ¿sobre qué? Sobre todo.
El Señor ha establecido su reino en los cielos, pero observa algo, dice, el Señor reina sobre todo. Eso incluye el cielo y también incluye ¿qué? La tierra. Entonces Dios está reinando, Dios está gobernando de una manera poderosa sobre su creación. Luego ahí en el Salmo 104, ve unos pasos adelante. Salmo 104, verso 5. Vean la belleza en la que el salmista aquí expresa el poder de Dios, la providencia de Dios para gobernar sobre su creación. Él estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida. La cubriste con el abismo como un vestido. Las aguas estaban sobre los montes. A tu reprensión huyeron. El sonido de tu trueno se precipitaron. Se levantaron los montes, se hundieron los valles al lugar que tú estableciste para ellos. Pusiste un límite que no pueden cruzar para que no vuelvan a cubrir la tierra. Él hace brotar manantiales en los valles. Corren entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, los asnos monteses mitigan su sed, junto a ellos habitan las aves de los cielos, elevan sus trinos entre las ramas, Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Si te gusta marcar la Biblia o si te gusta señalar algunas cosas, aquí hay varias cosas en el Salmo 104 que nos pueden ayudar a entender la providencia de Dios. Verso 5 dice, Él estableció. ¿Quién estableció? El Señor. Observen cómo dice, estableció la tierra sobre sus cimientos. Es decir, habla de creación. El salmista está declarando básicamente, Dios es quien edificó el fundamento de todo, para que jamás sea sacudida, dice el mismo versículo. Luego vean el verso 6, la cubriste. Luego vean el verso 7, a tu reprensión huyeron. Luego obsérvenlo en el verso 8, al lugar que tú estableciste para ellos. Verso 9, pusiste un límite. El mismo verso 9, Él hace brotar manantiales en los valles. Verso 11, estos manantiales dan de beber bestias, dan de beber a todas las bestias del campo. Y el verso 13 dice, Él riega. No vaya a leer equivocadamente y vaya a leer la riega. No, eso es otra cosa. Dice, Él riega. Esta es su creación. Él creó. Pero lo que quiero mostrar a partir de la Biblia que usaremos esta mañana, no solamente es que Él creó el universo, sino es que Él sostiene el universo, sostiene la creación y nosotros somos parte de esa creación. Entonces, para entender providencia, para entender la doctrina de la providencia, primero quisiera revisar algunas enseñanzas falsas que tienen que ver con providencia o que trastocan la doctrina de providencia. Después quisiera ir a definir lo que es la providencia y los tres elementos que la providencia tiene, y al final quisiera darte algunas evidencias bíblicas de cómo la providencia afecta nuestras vidas. Entonces empecemos por enseñanzas falsas sobre providencia. Desde el inicio de la iglesia, desde que la iglesia se levantó, desde que la iglesia fue edificada, ha tenido que enfrentar feroces ataques en muchas índoles, Al principio de los siglos, mayormente estos ataques tenían que ver con la persona de Jesús. Pero doctrina de providencia no está fuera de estos ataques, así que quisiera revisar, no son todas, pero creo que son las 4 enseñanzas o 4 ideas que más afectan la doctrina de providencia. La primera es la noción epicúrea. Los griegos, que estaban dominados por las ideas, comenzaron a hablar
acerca de un mundo gobernado por la casualidad. La casualidad. La escuela epicúrea lo que dijo es: el mundo está dominado por la casualidad. Ahora déjame decirte que en Dios nunca hay casualidades. Y por eso digo que esta es una de esas doctrinas en la que estamos tan afectados. Aún nosotros, a veces como cristianos, creemos en las casualidades. Y recuerdo alguna vez que tuve una conversación con una persona, él usó conmigo esta expresión y me dijo: esto no es una casualidad, pero esto es una diosidencia. Es decir, Dios había fijado que tú y yo nos encontráramos en otro país, habláramos de ciertas cosas que difícilmente hubiéramos logrado. Y cuento la historia completa. Tony estaba viviendo en Guadalajara, como ustedes saben, por 1 año y 8 meses, y estaba en la búsqueda de una congregación para asistir allá. Y entonces yo estaba en Los Ángeles en una conferencia donde encontré a un hombre que sabía que era de Guadalajara y empezamos a platicar. Y aunque yo sabía que él estaba iniciando una congregación, en aquel momento yo había perdido sus datos. Y entonces mientras estábamos platicando de muchísimas cosas, él dijo: ¿alguien pudiera pensar que fue una casualidad que tú y yo estuviéramos aquí? Que tú y yo estuviéramos en una fila para comernos una hamburguesa. Estábamos en una fila para comernos una hamburguesa y había como 3,500 hombres para comer una hamburguesa. Y cuando yo venía de un auditorio y él venía de otro auditorio, el Señor nos vino y nos puso en la misma línea. Y lo más sincero de mi corazón o de su corazón pudiera haber sido: ¡qué casualidad! ¿No es así? ¿No te ha pasado que de repente Dios te ha puesto en un lugar o te ha encontrado con otra persona y todavía nosotros que tenemos residuos epicúreos decimos: ¡qué casualidad que llegamos aquí! Bueno, la segunda noción que hubo entre los griegos fue la noción estoica. Y lo que estos pensadores o estos filósofos dijeron es que el mundo estaba gobernado por la suerte. Por la suerte. El mundo dominado por la suerte. ¡Qué buena suerte tuviste en encontrar este trabajo! ¡Qué buena suerte tuviste en nacer en esta casa! ¡Qué buena suerte tuviste! Te casaste con esa mujer. Y aún nosotros muchas veces seguimos siendo afectados por la escuela estoica, que tiene que hablar acerca de la suerte. Entonces la idea de los estoicos fue que Dios dejó totalmente el universo al azar. Ahora pensemos en esto, nosotros como creyentes, pensemos en esto. ¿Opera la buena suerte para nosotros? No digan amén. No me vayan a asustar ahorita al principio. Pero ve lo que la Biblia dice en Romanos 8:28. Y sabemos que para los que, dígalo conmigo, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. No, mi hermano. Para ti y para mí no opera la buena suerte. Para ti y para mí opera que Dios está cooperando en nosotros para cumplir sus propósitos. Entonces, cuando las cosas están pasando mal, yo un día llegué a una farmacia y tenía enferma a las dos niñas mayores. Y entonces mi cuenta era algo así como pañales para la chiquita, toallitas húmedas para la chiquita, un antibiótico para la de en medio y unas pastillas para la grande y no sé qué otra cosa iba a comprar. Y cuando todo eso la muchacha estaba registrando ahí en su computadora, me dijo: lo que usted ocupa es una limpia. Y yo le dije: y todavía no me has dicho cuánto es lo que voy a pagar.
porque tan solo estaba registrando si las medicinas estaban ahí en su computadora. No, mi hermano, para ti, para mí no opera la buena suerte. Saca de tu vocabulario la idea de que por buena suerte te suceden cosas buenas y por mala suerte te suceden cosas malas. Para los que amamos a Dios, todas las cosas que están pasando en nuestras vidas están cooperando para un propósito que muchísimas veces yo me puedo identificar contigo. No entiendo cuál es el propósito que Dios tiene de pasarme por esa situación. Pero ¿acaso no les da confianza y seguridad de saber, Señor, te he amado, me has amado, me siento feliz, me siento seguro en tus brazos? La tercera posición que hubo fue el deísmo. Y el deísmo fue una filosofía que mantenía que Dios era un ser personal, infinito y santo, que era el creador de todas las cosas, pero dijo que Él deliberadamente abandonó su creación y después de completada con el propósito de que ésta fuese autosuficiente en todo sentido, por medio de las fuerzas que en ella residía. Es decir, la posición del deísmo es: Dios creó el universo, Dios lo abandonó. Algunos de nosotros que llevamos filosofía mientras estábamos estudiando la preparatoria o posiblemente en la universidad llevaste esta materia, escuchaste del deísmo inglés. Y lo que ellos decían básicamente era esto: Dios creó, pero Dios también abandonó el universo. Entonces, entendemos que el deísmo rechaza las escrituras o rechaza cualquier sugerencia de que Dios está obrando providencialmente desde la creación. Bueno, pues hubo un teólogo, un hombre con una biografía muy interesante, San Agustín o Agustín de Hipona, quien primeramente no quería nada con Dios. Si ustedes nunca han leído o visto de la biografía de este hombre, es increíble porque él básicamente era un opositor del evangelio. La diferencia es que tenía una mamá y esa mamá estaba orando y estaba orando y estaba orando por él, y el Señor tuvo a bien extender su mano salvadora sobre Agustín y él llegó a ser, quizás después del apóstol Pablo, es reconocido como el mayor teólogo que la fe cristiana ha tenido. Se dice que Agustín señaló el camino en el desarrollo de esta doctrina, en contra de la casualidad y de la suerte. Insistió en el hecho de que todas las cosas son preservadas y gobernadas por la soberana, sabia y benéfica voluntad de Dios. Entonces pensamos en el deísmo y nos damos cuenta que la mayoría de estos maestros que hablaron de un Dios que había abandonado el universo se apropiaron de una vieja ilustración de un hombre llamado Nicolás de Oresmes, en la cual Nicolás de Oresmes comparó a Dios con un relojero que fabrica un reloj al cual él llamó el mundo. Le da cuerda de una vez y para siempre y el reloj sigue funcionando indefinidamente. Bueno, una buena historia, no lo podemos negar, pero las cosas no funcionan así. En base a esto es que el deísmo alega que el mundo funciona como una maquinaria. Si eso fuera así, entonces tú y yo podríamos decir que esta es una maquinaria muy deficiente. De acuerdo a sus maestros, el cuidado de Dios para el mundo no es universal, no es especial, no es perpetuo, sino únicamente es general. Ahora piensen en esta palabra que Jesús dio a sus discípulos mientras estaba con ellos, donde les refirió básicamente en el Evangelio de Mateo 10:30: y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Los pocos o los muchos cabellos.
Dios no tendría ningún problema en la cantidad de cabello, en el tipo de cabello, en el color de tu cabeza. ¿Se da cuenta? Ahora, la tercera posición, la tercera herejía que surgió alrededor de providencia fue el panteísmo. El panteísmo es la creencia de que Dios es todo y todo es Dios, confundiendo de esa manera a Dios con la naturaleza, la materia con el espíritu y al creador con las cosas creadas. Es decir, para el panteísmo lo mismo es Dios que la creación. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Ahora, posiblemente nosotros distinguimos rápidamente el error de las primeras dos nociones, de los estoicos y de los epicúreos. Pero permíteme decirte que aún dentro del movimiento evangélico hay mucho de deísmo y de panteísmo que ha permeado la iglesia del Señor. Hermanos, quien dice que nosotros podemos ser pequeños dioses o Jehová Junior o diositos, como lo quieran decir, no son más que panteístas dentro de la iglesia. Porque el panteísmo lo que dice es, Dios es la creación es Dios. Un árbol puede ser Dios, una vaca puede ser Dios, una rata puede ser Dios. Pero quien dice, yo soy un hijo de Dios, yo soy un pequeño Dios, no es otra cosa sino un panteísta. De acuerdo entonces al panteísmo, el alfarero y el barro son la misma cosa, no hay diferencia en ello. Entonces esto es no reconocer la diferencia entre Dios y el mundo. Pero cuando llegamos a las Escrituras nos damos cuenta de la gran diferencia que hay entre el Creador y las criaturas. Entre el Dios que creó, entre el Dios que Él sostiene y nosotros como simples mortales. Ahora, aunque los panteístas hablan de la providencia, la llamada providencia de ellos es simplemente idéntica al curso de la naturaleza. Y esto no es otra cosa sino una revelación propia de Dios, una revelación de Dios que no deja lugar para las operaciones independientes, una operación de Dios que no está en las Escrituras. Ahora, en resumen, tomando las cuatro. Tomando a los estoicos, a los epicúreos, tomando a los deístas y tomando a los panteístas, lo que tú puedes ver en cada uno de estos ataques es cómo el hombre ha buscado a lo largo de los años quitar el control de mando de las manos de Dios. Y si eso fuese así, si el hombre le pudiera decir al creador del universo, quítate que ahora me toca a mí, entonces esto sería un caos. ¿Has subido alguna vez a un vuelo, a un avión y la puerta de la cabina del piloto ha estado abierta? Recientemente subí a un vuelo y la cabina estaba abierta y lógicamente yo no pude pasar de paso. Yo inmediatamente me asomé y cuando me asomé estaba una mamá con un celular, tomándole una foto a un pequeño más o menos como Daniel, que estaba sentado en la silla del piloto, con sus manos en el lugar de mando del piloto, y yo entendí que lo que estaba pasando ahí es que el niño había pedido un favor y el piloto había accedido, hasta el piloto se quitó su sombrero y se lo puso a él, y el niño estaba feliz. Pero entonces yo pasé por ahí, seguí caminando y yo dije, espero que el niño no pilotee. Eso sería igual a lo que esta gente ha tratado o intentado de hacer al decir, queremos el control de mando del universo. Es imposible, hermanos. Es imposible. Hay atributos de Dios que nos han sido comunicados, su amor, su santidad, su misericordia.
Pero hay cosas que son incomunicables para nosotros de parte de Dios. Su gloria, la gloria de Dios es únicamente exclusiva de Dios. Dios no comparte su gloria con nosotros. Y cuando piensas en providencia sucede lo mismo. El Dios de la Biblia es un Dios providente. Las criaturas de la Biblia son criaturas que están bajo el dominio, bajo el gobierno, bajo la autoridad de este Dios gobernante en las Escrituras. Entonces, si el hombre ha intentado de quitar a Dios del centro del dominio y del poder total del universo, para fijar al hombre, es así como el hombre ha llegado a tener una religión antropocéntrica, donde el hombre se ha considerado Dios, lo cual es ridículo. A lo largo de la Escritura, al contraste de la Escritura, fuese ridículo cuando nosotros pensamos en la grandeza del Dios de las Escrituras y en nuestra propia miseria como criaturas. Entonces, ¿qué tendríamos que decir como creyentes? ¿Qué tendríamos que decir como gente que lee la Biblia? Para nosotros como cristianos, Dios creó el mundo, pero Él es diferente de su creación. Y a pesar de ser diferente de su creación, este Dios de la Biblia se relaciona personalmente y se involucra con el mundo. ¿Vio la lluvia del viernes? Como eso de las... Híjole, es que yo como más tarde que la mayoría. ¿A las 3? Apenas estábamos comiendo, ¿sí? Pero empezó a llover y yo salí a mover algo. Eran unas gototas lo que estaba cayendo. Y me dice una de mis hijas, ¿había pronóstico de lluvia? Y yo en eso abro una aplicación. 10% de pronóstico de lluvia, y no decía, ni siquiera había una aproximación de cuándo iba a llover. Entonces llovió bonito, ¿no? Corto pero bonito. ¿Acaso este Dios que es providente tiene que pedirte permiso para que llueva? ¿Acaso Él no puede brincar los sistemas meteorológicos? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo es Dios? ¿Acaso nos tiene que mandar un WhatsApp para decirnos, ¿te gustaría que lloviera como eso de las 8:30 de la mañana, ya que hayas desayunado y salido de tu casa para que no tengas ningún problema en el camino? No. Ese no es Dios, o por lo menos ese no es el Dios de la Biblia que yo leo. Ese es el Dios que la gente intenta tener a su disposición siempre. Entonces, cuando pensamos en la obra de Dios, claramente podemos ver que en la obra de la creación hubo un día de descanso. ¿Se acuerda? El séptimo día, la Biblia nos dice que Dios descansó. Descansó en lo que respectaba a su acción creadora, pero tal descanso no significó inactividad total. Por el contrario, el comienzo del reposo divino significa el principio de su tarea preservadora. Ya había creado. Ahora Dios comenzaba a preservar su creación. Si no fuese así, el mundo en el que tú y yo vivimos hace mucho fuese un caos. Ahora, ¿qué es providencia? ¿Cómo llegamos a entender esta palabra a la luz o a la evidencia de lo que tenemos en la Biblia? Con providencia sucede algo que pasa con otras dos palabras. Entonces, nomás lo voy a explicar antes de entrar allí. Con providencia sucede lo que pasa con Trinidad. ¿Ha escuchado la palabra Trinidad? ¿La ha encontrado en la Biblia? A ver. ¿Ha escuchado la palabra Trinidad? Sí. ¿La ha encontrado en la Biblia? No. ¿Ha escuchado la palabra providencia? ¿La ha encontrado en la Biblia? ¿Ha escuchado la palabra membresía? ¿La ha encontrado en la Biblia? Bueno, pues déjenme demostrarle algo. Aunque las tres palabras no están en la Biblia, las tres palabras son bíblicas.
Porque hay todo un bagaje y hay todo un contenido en las Escrituras que te habla de ello, que te dice que ello es algo real. La palabra providencia viene de una palabra teológica, no bíblica, es decir, no la vas a hallar como tal en las Escrituras, pero viene del latín providentia, que significa conocimiento anterior. Conocimiento anterior. Entonces, cuando nos referimos a que Dios es providente, o cuando nos referimos a la providencia de Dios, lo que nosotros estamos asumiendo es: Dios tenía conocimiento anterior de esta situación. Ahora, hay muchas maneras de ver cómo esto operó y sucedió. Lo vamos a ver en muchos pasajes bíblicos durante estas 2 o 3 sesiones. Pero vean, por ejemplo, en el libro de Job. En el libro de Job, capítulo 10, Job 10, versículo 12. Vida y misericordia me has concedido, y tu cuidado ha guardado mi espíritu. Está hablando Job acerca de Dios y dice: vida y misericordia tú me has concedido, y tu cuidado ha guardado mi espíritu. Ahí el vocablo para cuidado es pequedá y significa protección. Entonces, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo en el caso de Job a través de su providencia? Lo estaba cuidando, lo estaba protegiendo. Por cierto, el caso de Job es un caso de estudio a la luz de la providencia, de la sabiduría y de la soberanía de Dios. Tendríamos tanto que revisar en ese libro. Pero entonces, lo que la palabra providencia nos notifica es acerca del conocimiento anterior que Dios tiene, y por conocimiento anterior entendemos la habilidad de ver el futuro. Eso es lo que la providencia te comunica. Tú y yo no sabíamos, o posiblemente ayer en la noche o hoy en la mañana, o no eres de esas personas, pero tú y yo no sabíamos que íbamos a vestir este día. Dios sí. ¿Lo entiende? Eso es la providencia de Dios. Él sí sabe, nosotros no sabemos. Él sí lo sabe. Él conoce el futuro, nosotros no lo conocemos. Luis Berkhoff dice que el término providencia no se encuentra en la Escritura. Sin embargo, la doctrina de providencia es eminentemente bíblica. La palabra providencia ha venido a significar la provisión que Dios hace para los fines de su gobierno y para la preservación de todas sus criaturas. Entonces, hermanos, que Dios sea providente simple y llanamente significa que Dios sabe todo lo que va a suceder, y a través de ese conocimiento previo nos preserva. ¿Se da cuenta de la importancia? Nos preserva. Entonces, providencia es el ejercicio continuo de Dios. El ejercicio continuo de Dios, donde preserva todas sus criaturas y opera en todo el mundo. ¿Sabía Dios lo que iba a pasar en Hiroshima y Nagasaki? Algunos dicen sí, muy seguro, otros están así como que, si es examen puedo que lo repruebe. Sí lo sabía. ¿Sabía Dios lo que Hitler iba a hacer? Hermanos, sí lo sabía. Hitler no se le salió de las manos al Señor. Si nosotros no afirmamos la providencia de Dios, entramos en dilemas increíbles de la forma como Dios gobierna su mundo. Ahora vean ahí en Hechos 2:23. Está hablando básicamente del Señor Jesús, está hablando de lo que sucedió con él. A este, entregado obsérvenlo, por el plan
predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. ¿Sabía Dios cómo iba a morir su Hijo amado? Sí, hermanos. Y si no lo supiera, entonces déjeme le comunico algo. No es Dios. No se asuste, pero esa es la realidad. Dios no estaba jugando con una ruleta cuando mandó a Jesús. Dios no estaba jugando con una gran tómbola, con un sinnúmero de oportunidades de cómo el Señor iba a morir. Dios, de acuerdo a este pasaje, Dios lo había predeterminado y por su previo conocimiento esto iba a suceder. Entonces, al reconocer la providencia de Dios, dejamos de hablar de buena suerte, dejamos de hablar del karma. Yo sé que aquí no, pero algunos sí. Es que el pastor tiene muy buen karma. Creen que es broma, pero a mí ya alguien me lo dijo. Iba saliendo de una reunión y venía corriendo y me agarró del brazo y me dijo, pásame tu karma. ¿Tú qué? Le dije yo. No, hermanos, cuando afirmamos la providencia de Dios nos olvidamos de la suerte, nos olvidamos de la fortuna, nos olvidamos del karma, nos olvidamos de las casualidades y comenzamos a ver la mano de Dios operando en todo momento, en las buenas y en las malas, como en las bodas, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. De la misma manera comenzamos a ver a Dios obrando en nuestro favor. Entonces, para entender la providencia tenemos que reconocer tres elementos de la providencia. Hay tres cosas que distinguen la providencia. Número uno, la preservación. Es decir, que Dios sea providente tiene que llevarnos a entender que Él nos preserva. ¿Qué es la preservación? Usted tiene ahí un concepto para que quede claro. Es la obra continua de Dios por medio de la cual Él mantiene las cosas que creó juntamente con las propiedades y poderes con el que Él las dotó. Sin embargo, siempre retiene el derecho soberano de suspender o poner fin a los procesos normales de la naturaleza. Abra su Biblia ahí a Nehemías 9, por favor. Nehemías 9, versos 5 y 6. Vean cómo Nehemías lo expresó en sus días. Entonces los levitas Jesuá, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías dijeron: levantaos, bendecid al Señor vuestro Dios por siempre y para siempre. Sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Vean cómo toda la creación asumen el señorío y la autoridad de Dios, de tal forma que los mismos ejércitos de los cielos están reconociendo el poder y la autoridad de Dios. Y luego vean Hebreos 1:3, para afirmar lo que el autor a los hebreos dijo acerca de el poder de Dios para crear y para sostener. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas. ¿Cómo sostiene todas las cosas? Por el poder de sostiene todas las cosas por la palabra de su poder,
Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Dios no solo creó por el poder de su palabra, Dios sostiene por el poder de su palabra a su creación. Ahora, el autor a los Hebreos específicamente está hablando aquí del poder de Dios para declarar su palabra. Esto no es un pasaje que tendría que interpretarse entonces que todo lo que yo digo se tiene que operar, como algunos creen. Entonces, Dios a través de su providencia está preservando. Lo segundo que sucede, o el segundo elemento de providencia, es concurrencia o cooperación. Concurrencia o cooperación. La cooperación del poder divino con otros poderes menores o subordinados acerca de las leyes de operación que Dios ha establecido, causando que ellos actúen. En otras palabras, Dios es soberano. Y cuando nosotros en el caminar de la vida cristiana bajo su providencia hacemos algo, no es como que yo puedo gloriarme o jactarme de eso, sino es que Dios está obrando en mí para que yo pueda simple y llanamente someterme a su soberanía y a su autoridad. Nuevamente Luis Berkhoff dijo que esta actividad divina acompaña la acción del hombre en todo punto, pero sin despojar al hombre en ninguna forma de su libertad. La acción permanece como un acto libre del hombre, un acto por el que se debe considerar responsable. Y concurrencia siempre nos lleva a la gran batalla que hay entre dos cosas que no voy a tocar hoy, voy a tocar el próximo domingo, pero por un lado es la responsabilidad humana y por otro lado es la soberanía de Dios. Y hay quienes están del lado de la soberanía, y hay quienes están del lado de la responsabilidad, y hay quienes suben en el ring a estas dos. Pero quisiera considerar estos pasajes solamente para que tengas una idea clara de ello. Salmo 115, versos 2 y 3. ¿Por qué han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Y vean otra vez al salmista. Él hace lo que le place. Dios hace lo que le place. Cierra puertas cuando yo quiero que se abran. Me lleva a situaciones que yo no quiero que me lleve. Oro por un enfermo y en vez de que sane, se muere. No oro por uno que me dijeron que está en terapia intensiva y la noticia al día siguiente es que ya salió de terapia intensiva. Como soy un tanto bruto a veces y me tengo que releer los pasajes, voy a volver a leerme a mí, no para ti, a mí, lo último que este dice. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. O sea, no es un test, a ver no es como que Dios nos manda un test para ver qué debe hacer. Él hace lo que le place. ¿Por qué? Porque es providente, porque nos está preservando, porque nos está ayudando y está cooperando con nosotros mismos para nuestra santificación y porque finalmente va a gobernar sobre nuestras vidas de manera total. Entonces, Dios mantiene su soberanía sobre mi voluntad, Dios mantiene su soberanía sobre mi acción, Dios mantiene su soberanía sobre la maldad, Dios mantiene su soberanía sobre el sufrimiento, pero esta verdad no niega la responsabilidad moral que como seres humanos tenemos delante de Dios. Ahora vean solo dos pasajes, y no voy a entrar en mucho detalle con estos dos pasajes. Juan 1, 12, 13. Juan 1, 12, verso 13. La mayoría de nosotros suele repetir el verso 12, o incluso algunos de nosotros lo tenemos de memoria. Y posiblemente como estoy usando otra versión
que la mayoría de ustedes quizás tienen la 60 en el 12 como registro de memoria. No va a sonar, pero vean lo que dice en la Biblia de las Américas. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Si yo ahí le corto, nada más tengo media mitad del Evangelio. Ahora déjenme leerles el otro verso. Que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre. ¿Qué dice al final? Sino de Dios. Entonces, si yo solo me quedo con el verso 12, me quedo con la responsabilidad del hombre de creer. Pero si yo leo el verso 13, logro reconocer, no hay manera de nacer de nuevo si no es de parte de Dios en mi vida. Es decir, para que una persona nazca de nuevo aquí en la tierra, mi querido hermano, primero tuvo que haber nacido en el cielo. Porque no es de voluntad de hombre, sino es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace con nosotros? Usa su poder, coopera con nosotros, y entonces nosotros simple y sencillamente recibimos los beneficios de este regalo. La fe es un regalo, la gracia es un regalo, el creer es un regalo. Entonces, si yo solo me quedo con la mitad del verso 12, me quedo con la idea de que el hombre tiene que ser salvo por sus propias fuerzas. Pero cuando vas al verso 13 te das cuenta de algo. No hay posibilidad en la que el hombre pueda ser salvo por sus propias capacidades o fuerzas. Necesita la intervención de Dios, y cuando tiene la intervención de Dios, entonces el hombre puede ser salvo. Véanlo ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Alto. Si yo solo leo hasta aquí, entonces yo entro a una campaña de mucho trabajo y de mucha labor y de mucho esfuerzo personal para ocuparme de mi salvación con temor y con temblor. Y muchos pueden creer esto, pero vean lo que dice el verso 13. Porque, ahora cada vez que hay un porque, te comunica una idea fuertísima. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito. La versión 60 dice por su buena voluntad. ¿Pudiera una persona ocuparse de su salvación con temor y temblor sin la ayuda de Dios? No podría. No podría yo ocuparme de algo tan santo, de algo tan divino como lo es la salvación, si Dios no me estuviera ayudando. Si el Espíritu Santo no me estuviera redarguyendo, yo regresaría a pecar, a ser un hacedor de pecados, y entonces lo único que yo comunicaría a otras personas es: nunca nací de nuevo. Pero cuando alguien ha nacido de nuevo, se siente reprendido por el Espíritu Santo, se siente redarguido por el Espíritu Santo, confiesa su pecado, busca con quebranto el perdón de Dios, llora. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque Dios está cooperando contigo, está usando su poder que está por encima de todas las cosas, y está usando esta obra para redarguirte y que tú puedas venir a Él y puedas clamar a Él como Él lo espera. Entonces Pablo es claro cuando le dice a los filipenses: ocúpense de su salvación, porque Dios es quien obra en vosotros
sus propósitos eternos. Entonces, por un lado, lo que tenemos aquí es la responsabilidad del hombre de ocuparse de su salvación. Pero inmediatamente Pablo aclara, es imposible que el hombre se pueda ocupar de su salvación si Dios no lo ayuda. Una de las dudas más fuertes que el maligno siempre traerá a nosotros es la idea de que no somos salvos. Y sin embargo puedes saber algo. Si Dios está marcando a tu vida tus faltas, tus errores y tus pecados, y está llevándote a la idea clara de arrepentirte, es que el Espíritu Santo te está redarguyendo. Y si el Espíritu Santo te está redarguyendo, es porque verdaderamente tú eres salvo. Pero si el Espíritu Santo, hermano, no te está redarguyendo, o querido amigo que estás entre nosotros, si el Espíritu Santo no te está redarguyendo, tengo que decirte algo: tú no eres salvo, tú no eres hijo de Dios, tú no has nacido de nuevo, tú entras en una clasificación a la que la Biblia llama hijo del diablo. Nadie diga amén. Y tu única respuesta se encuentra a los pies del Calvario. La moralidad no te dará respuesta, el buen nombre no te dará respuesta, la buena fortuna no te dará respuesta, la buena suerte no te dará respuesta. Tu única respuesta está a los pies del Calvario. No hay otra manera en la que un hijo del diablo pasa a ser hijo de Dios si no es por gracia y por fe. Pero una de las fragilidades de lo que hoy llamamos evangelio o cristianismo es el autoengaño en la que muchos pueden vivir creyendo que son salvos cuando no lo son. Y es por esta razón que una y otra vez nos vemos en la necesidad de reevangelizar a los que creemos ya están evangelizados. Entonces, cuando pensamos en la cooperación de Dios sobre nuestras vidas, nos damos cuenta, es imposible que el hombre por su propia fuerza, capacidad, intelecto, interés, pueda agradar a Dios. Necesita la obra de Dios para hacerlo. Lo tercero que la providencia comunica es gobierno. No solamente Dios nos está preservando, no solamente Dios está concurriendo, sino lo tercero es que Dios nos está gobernando. Entendemos su gobierno como la actividad continua de Dios, por medio de la cual gobierna todas las cosas, de manera que asegura el cumplimiento del propósito divino. El gobierno de Dios se extiende sobre todas sus obras pasadas, presentes y futuras. Véanlo ahí, Daniel lo dijo en el capítulo 4, versos 34, 35. Pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es dominio eterno, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? El barro no le va a decir al alfarero: ¿qué has hecho? Hermanos, no es nuestro trabajo voltear a ver la obra de Dios y decirle: ¿qué has hecho? En un sentido estricto, entonces la providencia divina se distingue del gobierno divino, que es el modo de poner por obra lo planeado por la providencia. El hecho de que Él gobierna es que Él está poniendo por obra lo planeado, cuando previamente por la providencia. Efesios 1:11.
también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas. ¿Cómo? ¿Cómo obra todas las cosas? Conforme al consejo de su voluntad. No toma test, no toma encuestas, no nos pregunta, es conforme al consejo de su voluntad. Ahora, ¿cómo asumimos que Dios está gobernando sobre nosotros? ¿Cómo es que nosotros asumimos que Dios está gobernando sobre nosotros? Mayormente, su gobierno sobre nuestras vidas es a través de su palabra. ¿Cómo puedo saber que yo estoy caminando bajo el gobierno de Dios? Porque me estoy sometiendo a sus principios, porque estoy obedeciendo sus mandamientos. Ahora, hay muchas cosas que no nos han sido reveladas. Lo puede saber, lo puede entender. Deuteronomio 29 lo dice. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Observa la diferencia. Lo que no nos ha sido revelado queda en el secreto de Dios. No sabes cuándo va a llover, no sabes cuándo va a hacer calor, no sabes cuándo va a hacer frío. No sabes cuándo un ser querido va a morir. No sabes, son cosas secretas, están en el secreto de Dios. Él conoce sus tiempos, yo no. Pero lo que sí me ha sido revelado está en la Escritura y es para mi beneficio y para el beneficio de mis hijos. Ahora, me es necesario definir estos tres elementos de la providencia porque lo cierto es esto. Cuando el Dios providente del que estamos hablando actúa sobre nosotros en sus planes gloriosos, en sus propósitos maravillosos, nunca nos dice, lo que voy a hacer es concurrencia. Tampoco nos dice, lo que voy a hacer ahora es gobierno. Tampoco viene y nos dice, lo que voy a hacer ahora contigo es preservarte. No, simplemente viene en su providencia y nos preserva, nos concurre y nos gobierna en un mismo instante. Y por eso es que se nos complica a nosotros saber o entender esto, pero la realidad es que esto está operando a favor mayormente de los suyos, para cumplir propósitos que nos son posiblemente desconocidos a nosotros, pero que Él sí los conoce. Entonces permíteme terminar viendo algunas evidencias bíblicas de cómo providencia opera en nuestras vidas, y tan solo voy a mencionar 4 de ellas, puede haber muchas más. Ahora, ¿no trae seguridad esto a tu vida? ¿No trae descanso esto a tu vida? ¿No trae confianza el saber que ya no caminamos por la suerte, por la buena fortuna? Hermanos, no se equivoque, a veces la gente tiene unos clichés dentro de la iglesia o del evangelio y dicen, vamos a pedirle al hermano fulano de tal que ore por nosotros, porque él es un consentido de Dios, o él tiene buena suerte, a él sí Dios lo escucha. Yo le hablo y le hablo y le hablo y nunca me escucha. ¿No le da confianza y seguridad saber que cuando venimos a las Escrituras y entendemos cómo opera la providencia de Dios, sabemos, reconocemos que nada sucede sin su autorización, sin que Dios lo sepa? Nada está fuera de su control. Nada absolutamente. Tus dolores, tus sufrimientos, tus momentos hermosos como tus momentos no hermosos, tus días negros como tus días con mucha luz, Dios tiene el control. Hermanos, no te le olvidaste a Dios. Entonces yo no tengo que llegar orando y diciendo, Señor, por favor. Él lo sabe todo. Él está en el cielo, está gobernando desde el cielo, sobre la tierra. Y eso nos da una tremenda seguridad. La providencia es
preventiva. Y observémoslo ahí en Génesis 20. Vaya conmigo a Génesis 20. La providencia es preventiva. Veamos cómo funcionó aquí. Pero Dios vino a Abimelec en un sueño de noche y le dijo: he aquí, eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Mas Abimelec no se había acercado a ella y dijo: Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo, es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con mis manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño: sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. La providencia es preventiva. En el caso de Abimelec, tuvo un sueño donde el Señor le habló y le dijo: no toques a esta mujer. La providencia es preventiva para nosotros y no necesariamente vas a tener un sueño donde Dios te va a decir algo, pero a veces Dios va a usar su gobierno, su concurrencia o su manera de preservarnos y te va a mandar a alguien para advertirte de algo que va a pasar el día de mañana. ¿Sabes cuántos misioneros han sido preservados de morir porque alguien corriendo vino y dijo: no vayas a tal aldea mañana, te están esperando para morir? Y el misionero, creyendo que este era Dios avisando, dijo: bueno, no iré mañana a ese lugar, y después se descubre todo el plan. Dios nos puede prevenir a través de su providencia de algo que pudiera dañarnos o de algo que pudiera afectarnos en el futuro. Pero aquí es cuando tú y yo vamos a verdaderamente confiar o no confiar en la manera como Dios puede obrar. Segundo, la providencia es permisiva. La providencia es permisiva. Véanlo ahí en Romanos 3:25. A quien Dios exhibió públicamente con propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Dios pasó por alto los pecados. El Dios Santo pasando por alto los pecados. Y es que esta parte en el libro de Romanos a veces es difícil de entenderla. ¿Cómo es que Él pudiera permitir que una persona fuese entregada a su pecado más y más? Me encantan cuando a John Piper le hacen estas preguntas difíciles de gente mala y de gente mala prosperando, y le hacen la pregunta: ¿dónde estaba Dios cuando Él hacía esto? Sencillo, dice John Piper: acumulando más ira para un día desatarla sobre ese pecador. La providencia pudiera ser permisiva porque a pesar de que Dios está viendo mi pecado y tu pecado, Dios pudiera decir: todavía no es el momento en el que yo actúe. Lo tercero es que la providencia es directiva. Providencia es directiva. Génesis 50:20. El caso de José, ¿se acuerdan? El padre ya muerto y ahora los hermanos están preocupados porque están diciendo: bueno, cuando el patriarca vivía posiblemente no nos hizo nada, y la razón por la que no nos hizo nada es porque el padre estaba vivo, pero ahora que ha muerto tenemos un problema. Y entonces el verso 20 dice: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. La providencia es directiva.
Es decir, aunque tú y yo pudiésemos pasar por dolor, por sufrimiento, por circunstancias difíciles como la que el libro de Génesis nos comunica acerca de la vida de José, vemos que al final el Señor tomó todo aquello que había sido obrado mal para algo bueno, para algo excelente, preservar no solamente a los egipcios, preservar a muchas naciones. Entonces, el problema con nosotros, hermanos, es que cuando estamos en medio de la trifulca, cuando estamos en medio del dolor, no entendemos y no reconocemos cómo es que Dios pudiera usar aquello malo que te ha pasado a ti para bendecir a otros. Ahora, querido hermano, permíteme decirte algo. Dios no malgasta su tiempo con nosotros. Dios no malgasta el sufrimiento que nosotros podemos tener en algún momento o en alguna época de nuestras vidas. Dios va a usar eso en el futuro. Pero como Él ve el futuro y yo no lo veo, yo digo, Señor, ya levántame el castigo. Y no nos damos cuenta de los gloriosos propósitos que Dios, en el caso de José, llevó a cabo con él. Llegó a Egipto como esclavo y llegó a ser el gobernador. Una historia de película, una historia de, no sé, de Hollywood, de donde usted quiera. Pero la realidad es que en la providencia de Dios, Dios estaba obrando no solamente a favor de José, Dios estaba obrando a favor de Egipto, Dios estaba obrando a favor de la nación de Israel, porque siempre los planes y los propósitos de Dios son mayores y más grandes para nosotros que lo que nosotros pensamos cuando estamos enfrentando el dolor. Finalmente, la providencia es determinativa. Dios determina a través de su providencia. Véanlo ahí en Hechos 4, 27 y 28. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito había predestinado que sucediera. Hermanos, los sufrimientos de Jesús aquí en la tierra, los sufrimientos de Jesús no fueron de manufactura humana. Los hombres tan solo cooperaron con lo que Dios en su predeterminado consejo y propósito había establecido que sucediera. Por esta razón es que Jesús podía decir, nadie me quita la vida, yo la entrego. Y tengo el poder para darla y tengo el poder para... ¿Entiendes? No era el hombre. Dios había determinado. Luego lo vemos en 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Hay dos cosas a la luz de este pasaje. Todos hemos sido tentados, ¿sí o sí? Sí. Si no has sido tentado, no sé qué planeta eres, pero todos hemos sido tentados. No nos dábamos cuenta de estas tentaciones cuando no éramos hijos de Dios, porque ese era nuestro modus vivendus. Pero llegamos a ser hijos de Dios y tú te quieres portar bien, porque estás ocupado en tu salvación, con temor y con temblor. Pero de repente te das cuenta que la tentación aparece cuando tú menos la estabas buscando. ¿No te parece maravilloso saber que el Señor está obrando en ti no para que cedas, sino para que venzas sobre esa tentación? Entonces aquí está
el apóstol Pablo diciéndole a los hermanos en Corintio: Dios no permitirá que vosotros sean tentados más allá de los que puedan soportar, porque junto con la tentación Dios también dará la salida. Entonces la providencia es determinativa también. En conclusión, el Dios providente de la Biblia tiene control absoluto sobre su creación. Tiene control sobre el universo, tiene control sobre el mundo físico, tiene control sobre la creación inanimada, tiene control sobre los negocios de las naciones, sobre la ONU. Sí, también sobre la ONU, aunque usted no lo crea. Sobre el nacimiento del hombre y su proceso en la vida, sobre los sucesos y los fracasos del hombre, sobre las cosas que parecen accidentales o insignificantes. El Dios de la Biblia es providente en la protección de los justos. El Dios de la Biblia satisface las necesidades de su pueblo. El Dios providente contesta nuestra oración. El Dios de la Biblia finalmente denunciará y castigará a los malvados. Y cuando los malvados escuchan esto, que Dios los castigará, siempre están diciendo: por favor avísenme un día antes de cuando los va a castigar para arrepentirme. Y qué maravilloso es pensar que el Dios providente comunica esto: es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Ahora, muchos han llegado a la falsa conclusión de que Dios no es omnisciente. Es decir, si yo no creo que Dios conoce el futuro, entonces lo que yo comunico es: Dios no es omnisciente. Y si Dios no es omnisciente, entonces Dios es igual que yo. Tiene que esperar para ver el desarrollo de las decisiones humanas para llegar a ser sus divinas determinaciones. Si Dios no es omnisciente, entonces Dios es nuestro colega. Entonces Dios no es soberano y entonces tu religión es antropocéntrica. Está centrada en el hombre, no está centrada en Dios. Pero a la luz de estos pasajes podemos afirmar que creemos que Dios es omnisciente, conoce el futuro y determina sus divinas decisiones de acuerdo a su perfecto conocimiento que nunca falla. Ahora terminemos ahí en las palabras de Jesús. Mateo 10, versos 29-31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Cuando una hoja de un árbol cae, Dios está en control. Cuando un pajarito pasa por ahí, por donde está, eso te comunica: Dios es providente. Cuando sale el sol, cuando éste se oculta, eso te comunica: Dios es providente. Hermanos, su creación nos está gritando acerca de la providencia de Dios. Cuando vemos el dolor, el sufrimiento que nosotros como cristianos podemos enfrentar, y que podemos enfrentar ese dolor o ese sufrimiento con la confianza, la fe y la seguridad en Dios, nosotros nos unimos a la creación para gritar a otros: Dios es providente. Pero si algo causa paz a mi vida cuando pienso en la providencia, es que como su hijo estoy seguro en Él. No tengo nada que temer. Estoy seguro en Él. Por eso Pablo podía decir: y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos
o sea que muramos, ¿de quién somos? Somos del Señor. Y se escucha muy bien. Pero resulta que mañana amanezco con una jaqueca increíble. Me tomo la primera pastilla del día y no pasa nada. Parece que en vez de quitárseme el dolor, se me intensifica. Y entonces mi oración comienza a ser: Señor, por favor, haz algo. Las horas comienzan a transcurrir y el dolor comienza a intensificarse y estás pensando en ir a parar en un hospital para que te inyecten algo. Ya intentaste con esa pastilla milagrosa debajo de la lengua y el dolor sigue estando allí. Y entonces en algún momento del día nuestra gloriosa frase es: Señor, aún no me quiero ir. A ver, regresa el disco con Pablo, que no habías dicho que para ti el vivir y el morir. ¿Se da cuenta? Pero qué maravilloso es entender que cuando enfrentamos los grandes dilemas de la vida, podemos enfrentarlos sabiendo: Señor, la vida es un regalo, es tuyo, tú me lo diste y tú me lo puedes quitar cuando tú me lo quieras quitar. Y algunos piensan: pero ¿qué pasaría si Dios me quitara la vida? Mis hijos aún son muy pequeños. Mi hermano, Dios cuidaría de tus hijos. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. El problema es que nosotros no confiamos en la providencia de Dios. El problema es que religiosamente podemos cantar, podemos leer estos pasajes y usted pudo haber afirmado con su rostro: amén, predicador, sí, dilo. Pero el día de mañana, una vez más, usted y yo pasaremos el mismo examen de este Dios providente diciendo: yo estoy gobernando, yo estoy preservando, yo estoy concurriendo, yo soy Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él sigue siendo Dios. Puestos en pie. Señor, qué maravillosa imagen tenemos en el Salmo 23, cuando David comunica: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Podemos estar tan angustiados, tan preocupados, tan llenos de dolor, llenos de enfermedades, llenos de situaciones adversas, pero ahora yo pido: pastoréanos, Señor, pastoréanos. Trae a nuestra vida confianza, trae a nuestra vida paz, trae a nuestra vida la seguridad de que tú estás en el cielo y estás gobernando sobre los cielos y sobre la tierra para cumplir propósitos gloriosos en nuestras vidas. Puedo no entenderlos, puedo no reconocerlos porque no veo el futuro, porque lo único que veo es el presente, y aún el pasado, Señor, muchas veces ya lo he olvidado. Pero tú todo lo ves, tú todo lo sabes. Estás llevando a cabo un propósito en nuestras vidas mucho mayor quizás que lo que mis pensamientos mezquinos y miserables pudieran tener, pero lo estás haciendo para la gloria de tu nombre. Lo estás haciendo para extender tu gracia alrededor de mi vida. Y yo no puedo saber a cuántas más personas pudiera bendecir con esto. Pero mis dolores actuales, mis sufrimientos actuales, mis preocupaciones actuales, Señor, tienen un propósito glorioso. No lo puedo ver. Y aún puedo confesar delante de ti, Señor, no los puedo entender tantas veces.